El Santo Grial es uno de los objetos más enigmáticos de la historia de la religión y la humanidad. Desde los primeros relatos medievales hasta las leyendas modernas, se ha convertido en un símbolo de lo divino, de la pureza y del misterio. Se le ha relacionado con la copa que usó Jesús en la última cena, aunque otros aseguran que se trata de un mito creado siglos después. Sin embargo, más allá de las leyendas, hay investigaciones que apuntan a un lugar muy concreto donde podría estar hoy: León, en España. Si te interesan estos temas, suscríbete a Secretos de la Religión para apoyar este canal y no perderte los próximos contenidos. Durante siglos se han dado muchas teorías sobre dónde se encuentra el Grial. Algunos lo sitúan en templos escondidos, otros en catedrales europeas e incluso en lugares remotos como Escocia o el sur de Francia. La versión más conocida fue la que lo vinculó con los caballeros templarios, quienes supuestamente lo protegieron con su vida. Pero lo cierto es que la evidencia documental y arqueológica ha empezado a señalar un camino diferente, uno que conduce directamente a la Catedral de León. Para entender por qué León puede ser la clave, debemos volver a los primeros testimonios escritos. En textos medievales se hablaba de un cáliz sagrado que viajó desde Jerusalén hasta Roma, y de allí pasó a manos de reyes cristianos. Ese recorrido coincide con hallazgos documentales que apuntan a un cáliz muy concreto, custodiado durante siglos por la monarquía hispánica y posteriormente trasladado a León. Este no es un detalle menor. Se trata de una tradición bien documentada en archivos históricos. El objeto en cuestión se conoce como el Cáliz de Doña Urraca, una pieza conservada en la Basílica de San Isidoro de León. Durante mucho tiempo fue visto simplemente como un cáliz de valor artístico y devocional, pero a partir de estudios recientes se ha reconsiderado su importancia. Investigadores como Margarita Torres y José Miguel Ortega del Río han defendido que este cáliz podría ser nada menos que el Santo Grial, basándose en documentos árabes del siglo XI que mencionan su traslado. Aquí surge la primera polémica. Mientras muchos historiadores consideran que la idea de que el cáliz de León sea el Grial es sensacionalista, otros argumentan que existen suficientes indicios para tomarla en serio. El debate no es nuevo, pues en la historia de la religión siempre han existido tensiones entre la fe, la tradición y la evidencia histórica. Lo que resulta llamativo es que los documentos hallados coinciden con la cronología del cáliz leonés, lo cual no puede ser descartado con facilidad. El relato más impactante es que este cáliz habría sido entregado por la comunidad cristiana de Jerusalén a los musulmanes, quienes después lo cedieron como regalo diplomático a los reyes de León en el siglo XI. Este tránsito tan particular encaja con la historia convulsa de la época, donde los intercambios culturales y religiosos eran mucho más frecuentes de lo que solemos imaginar. El hecho de que un objeto de tal importancia llegara a León no es tan inverosímil como parece. Si aceptamos esta hipótesis, entonces el Santo Grial ha estado a la vista de todos durante siglos, expuesto como una reliquia en la propia basílica leonesa. Esto cuestiona la visión tradicional que lo situaba en lugares secretos, protegidos por sociedades ocultas o perdido en algún rincón del mundo. El Grial estaría más cerca de lo que muchos pensaban, en una ciudad que, aunque importante en la Edad Media, hoy no suele figurar en el mapa de los grandes misterios internacionales. El problema es que la idea no gusta a todos. Aceptar que el Santo Grial está en León implicaría derribar siglos de leyendas y revalorizar un objeto concreto, con base en pruebas históricas. La polémica es evidente. Mientras algunos académicos apoyan la hipótesis, otros la atacan con dureza, argumentando que no hay pruebas definitivas de que ese cáliz sea el usado por Jesús en la última cena. Pero, ¿acaso existe en la historia alguna prueba definitiva sobre reliquias de este tipo? En el fondo, la disputa sobre el Grial en León revela un conflicto más profundo entre tradición, fe y evidencia histórica. Mientras unos ven en el cáliz de Doña Urraca una reliquia inestimable que confirma siglos de tradición cristiana, otros lo reducen a una pieza más de la orfebrería medieval. Lo que no se puede negar
es que la hipótesis ha reavivado el interés en el Santo Grial y ha situado a León en el centro de un debate que divide tanto a académicos como a creyentes. Uno de los aspectos más llamativos en torno al cáliz de Doña Urraca es la existencia de documentos árabes que mencionan un cáliz venerado por los primeros cristianos en Jerusalén. Estos textos describen cómo fue trasladado a Egipto y luego a la península ibérica, en un recorrido marcado por guerras y tensiones religiosas. Según estos registros, el cáliz habría sido entregado a los reyes de León como muestra de gratitud y como un símbolo de poder espiritual. Esto conecta directamente con el cáliz que hoy se conserva en la Basílica de San Isidoro. Las crónicas árabes son fundamentales porque, a diferencia de muchos relatos cristianos posteriores, tienen un carácter más diplomático y menos devocional. Estos documentos no estaban escritos para promover la fe, sino para dejar constancia de intercambios políticos y objetos valiosos entre reinos. Que el cáliz mencionado encaje con el de León genera un punto de apoyo importante para la hipótesis de que este sea el verdadero Santo Grial. El cáliz de Doña Urraca en sí es una obra compleja. Consta de 2 copas antiguas, posiblemente de origen oriental, unidas y enriquecidas con joyas y orfebrería en el siglo XI. Esto ha llevado a muchos especialistas a considerar que la parte superior del cáliz podría ser mucho más antigua que sus añadidos medievales. Si realmente proviene de Jerusalén, no estaríamos hablando solo de un objeto litúrgico medieval, sino de una reliquia que atravesó siglos de historia. Por supuesto, este argumento genera resistencias. Muchos historiadores del arte señalan que no hay pruebas físicas directas que permitan fechar la copa superior en el siglo I, época en la que vivió Jesús. Aún así, lo que resulta innegable es que el cáliz leonés no es una simple creación local, sino una pieza con componentes de procedencia oriental. Ese detalle refuerza la posibilidad de que estemos ante un objeto que viajó desde los orígenes del cristianismo. Otro punto que alimenta la polémica es el silencio institucional. Ni el Vaticano ni la Iglesia Católica han confirmado que el cáliz de León sea el Santo Grial, aunque tampoco han rechazado abiertamente la posibilidad. Esto genera aún más sospechas, pues algunos interpretan el silencio como un modo de evitar la controversia. La cuestión es clara. Si realmente es el Grial, reconocerlo tendría un impacto enorme en la devoción popular y en la economía de las reliquias sagradas. La propia ciudad de León se ha visto envuelta en este debate. Mientras que el cáliz atrae cada vez a más visitantes y curiosos, los especialistas locales insisten en que la investigación debe seguir abierta. La posibilidad de que el Grial esté en su territorio ha generado un aumento del interés turístico, pero también críticas de quienes creen que se trata de un reclamo exagerado para atraer peregrinos y viajeros. El límite entre fe, cultura e interés económico se difumina fácilmente en este caso. Cabe destacar que la Basílica de San Isidoro no es un lugar cualquiera. Durante la Edad Media fue uno de los centros espirituales más relevantes de la península ibérica y albergó la corte del Reino de León. El hecho de que un objeto de tanta relevancia se conservara allí no es extraño, ya que los reyes leoneses acumulaban reliquias como muestra de su poder y de su legitimidad frente a otros reinos cristianos y musulmanes. Este contexto fortalece aún más la teoría. Sin embargo, el mayor obstáculo para aceptar esta hipótesis es el peso de la tradición. Durante siglos se han señalado otros lugares como guardianes del Santo Grial, desde la Catedral de Valencia hasta monasterios en Aragón o cuevas en Francia. Reconocer a León como el verdadero custodio significaría desplazar toda una tradición cultural y turística arraigada en otras regiones. Aquí surge la pregunta: ¿qué pesa más, la fe heredada o las pruebas históricas? La polémica también se extiende al ámbito académico. Algunos investigadores defienden con vehemencia que las evidencias documentales son sólidas y que el cáliz leonés encaja perfectamente en la historia del Grial. Otros, en cambio, tachan la hipótesis de oportunista y sin fundamento arqueológico suficiente. Esta confrontación refleja un patrón común
en la historia de la religión. El choque constante entre creencia, pruebas y la necesidad de interpretar el pasado a la luz del presente. Al llegar al presente, el debate sobre el Santo Grial en León no ha perdido fuerza, al contrario, se ha intensificado. Los medios de comunicación han dado visibilidad a la hipótesis del cáliz de Doña Urraca, generando tanto entusiasmo como rechazo. Algunos lo presentan como un descubrimiento histórico que cambiaría la manera de entender la cristiandad en Occidente, mientras otros lo desestiman como un simple relato para atraer turismo religioso. La polémica está más viva que nunca. En este contexto, conviene recordar que el Santo Grial no es solo un objeto religioso, sino también un mito cultural. Desde la literatura artúrica hasta las películas de Hollywood, el Grial ha sido presentado como el tesoro definitivo, capaz de otorgar poder o incluso la vida eterna. Aceptar que este mito universal tiene su raíz en un cáliz custodiado en León supone un giro radical en la narrativa que durante siglos hemos construido en torno al Grial. Las implicaciones de esta hipótesis van más allá del ámbito religioso. Si el cáliz de León es reconocido como el Grial, España se convertiría en el epicentro de uno de los mayores misterios de la humanidad. Esto no solo impactaría en la devoción y la peregrinación, sino también en la política cultural, el turismo y la propia identidad histórica de la región. Para muchos, esta posibilidad resulta incómoda porque rompe con la visión tradicional del Grial como un objeto perdido e inaccesible. Por supuesto, no todos aceptan esta visión. Los defensores de la tradición que sitúa el Grial en Valencia, por ejemplo, argumentan que su cáliz tiene una historia más clara y una validación eclesiástica más fuerte. Otros investigadores señalan que la falta de pruebas arqueológicas directas hace muy arriesgado afirmar que el cáliz leonés estuvo en la Última Cena. Esta resistencia académica demuestra que la discusión está lejos de resolverse. Sin embargo, lo fascinante de este debate es que ambos bandos aportan elementos válidos. La historia del cristianismo está plagada de símbolos que se superponen, se reinterpretan y se disputan. El Santo Grial es uno de ellos. Que esté en León, en Valencia o en otro lugar, quizá no sea lo más importante. Lo verdaderamente significativo es cómo este objeto concentra siglos de fe, poder y rivalidad entre diferentes centros religiosos. En la práctica, el cáliz de León sigue siendo venerado y contemplado por miles de visitantes cada año. Aunque la Iglesia no haya confirmado oficialmente que se trata del Santo Grial, la percepción popular cada vez lo asocia más a ese misterio. Esto plantea una cuestión inquietante. ¿Qué ocurre cuando la fe de la gente otorga más legitimidad a un objeto que las pruebas históricas? En el fondo, esa tensión ha estado siempre presente en la religión. Las investigaciones recientes, lejos de cerrar el caso, lo han abierto aún más. Cada documento, cada análisis histórico, cada interpretación alimenta nuevas preguntas. ¿Es posible que la respuesta siempre haya estado en León y nadie lo haya querido admitir? ¿O estamos ante una construcción moderna basada en un hallazgo parcial? Lo cierto es que el tema ha trascendido la investigación académica y se ha convertido en un fenómeno social y cultural. Así, la historia del Santo Grial en León no es solo la de una reliquia, sino también la de una verdad incómoda. Una verdad que muchos prefieren ignorar porque altera equilibrios históricos y religiosos. Quizá esa sea la clave. El Grial no es solo un objeto, sino un espejo en el que se refleja nuestra necesidad de creer, de buscar sentido y de encontrar en lo material una conexión con lo divino. León, en este sentido, se convierte en el escenario de un debate universal. Y ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que el Santo Grial se encuentra realmente en León? ¿O piensas que esta es otra de tantas leyendas creadas para mantener vivo el misterio? Déjalo en los comentarios, queremos saber tu opinión. Si este tema te ha parecido interesante, dale a me gusta y suscríbete al canal Secretos de la Religión. Con tu apoyo, podremos seguir investigando y compartiendo las historias más ocultas y polémicas de la fe y la historia.